Buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos, un día más del devocional, el último día, y la verdad que hace bastante frío, está fría la casa, pero aquí estoy, día 7 del mes de junio, y estoy aquí tratando de compartirles la palabra. A ver, esperen, estamos en mayo, junio, sí. Creo que es junio. Estoy media dormida todavía. Pero bueno, vamos a compartir la palabra en esta mañana. Quiero hablarles de... Estoy tomando unos matecitos porque la verdad que necesito calentarme el cuerpo. Y en esta mañana fría, pero con ganas de compartir este tiempo con ustedes, con aquellos que se vayan conectando, una palabra que creo que si no hemos pasado por esto, quizás estamos pasando o en algún momento lo vamos a pasar. La vida, la verdad que es tan lindo cuando todo va bien, pero la vida se complica a veces y mucho. Y es a veces en un de repente, porque en un abrir y cerrar de ojos, las cosas parece que suceden y muchas veces uno lo pasa mal, no lo pasa bien, hasta que se da cuenta que tenemos a Dios en nuestra vida y que es Él el que nos ayuda a salir de todos los problemas o nos ayuda a vivir una vida mejor, a transitar por aquello que nos pasa de otra manera. No que las cosas no sucedan, porque todo sigue su curso, pero como que lo vivimos de otra manera. Aquellos que pasan o pasaron por distintas problemáticas de la vida, del día a día, ese momento a momento, ese segundo a segundo que transcurre y que a veces queremos que termine el día porque es como que no queremos paz. Yo hoy quiero hablar de estar bajo presión. Qué difícil es estar bajo presión. Ahí voy a saludar a María Rosa. Buen día, María. Gracias por acompañarme en esta mañana. La Biblia aborda la presión de varias maneras, en el ámbito personal como en el de la fe. En general, la presión se considera un desafío, una prueba, pero también una oportunidad para crecer y fortalecer ¿qué? Nuestra fe. Pero a veces mientras estamos pasando por ese tiempo, nos cuesta mucho. Cuesta a veces entender que es lo que Dios permite o es la consecuencia de pruebas y oportunidades que tenemos a través de todas estas cosas. La Biblia ve las pruebas como una forma de refinar el carácter y fortalecer la fe. En Santiago 1, de 2 al 4, ¿qué nos dice el Señor? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Acá el Señor nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en esos días que no queremos pasar, ese día que se turba, ese día que se oscurece, y sin embargo es de día, pero para nosotros es como que se oscurece. Y se enfatiza la importancia de confiar en Dios
en medio de la presión. ¿Haciendo qué? Entregándole las preocupaciones y buscando su guía. Para nosotros los que creemos en Dios, sabemos que no hay otra manera, que cuando el día se turba y uno se aloca y sentimos esa presión, es ahí justamente cuando tenemos que tranquilizarnos de alguna manera. Pero cuando estamos con ese furor de esa presión, nos cuesta muchas veces. No sé, a mí me pasa eso, me cuesta entender lo que está pasando primero, después aquietarme, entender y después hacer lo que Dios me manda, que es echar sobre Él mi carga, justamente porque todo eso lo que me está pasando es lo que me va a ayudar a pasar esa presión de diferente forma. El Salmo 55, 22, ¿qué me dice? Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pero a veces hasta que llegamos a esa instancia, que cuesta un poquito. Cuesta un poquito. No es imposible, porque no es imposible, porque con Dios todo es posible. No es hoy, no es mañana, no es pasado, pero el Señor en algún momento eso que nos está pasando lo usa para bien, para el bien de nuestras vidas, para que crezcamos en la fe, para que afiancemos todo lo que es espiritual en nosotros. La resistencia a la presión de grupo, esa es la parte donde aún nos cuesta más todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces pertenecemos o nos rodeamos de grupos de personas, y ahí muchas veces viene el tema. Grupos de personas en lo espiritual, pero grupos de personas fuera de lo que es espiritual. La vida cotidiana, porque no solamente estamos con los hermanos que nosotros reconocemos como familia de la fe, sino que estamos con personas que no creen en Dios, que creen en cualquier cosa, que hacen cualquier cosa, que viven de la manera que se les da la gana, porque no tienen ese manual que es la palabra, que nos va llevando a las mejores cosas con Dios. Y también podemos tener la palabra, pero no leerla siendo hijos de Dios, y no saber, no entender los tiempos, no saber ubicarnos en lo que Dios quiere, y eso también se torna difícil por la falta del conocimiento de lo que Dios quiere. La Biblia advierte sobre la presión de grupo que puede llevar a pecar. Cómo tenemos que tener la mente y el corazón puestos en Dios, porque errar es tan fácil. Proverbios 4, 14 y 15, ¿qué me dice? No entres por la vereda. ¿Por cuál vereda? La vereda de los impíos, aquellos que no conocen a Dios, que están como estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Caminábamos por cualquier lugar, no nos importaba muchas veces. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, nos dice Dios, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Me está diciendo, por favor, no metas tu pie en esa vereda, porque no te va a ir bien. Pero esa es la lucha que uno tiene, el espíritu que quiere obedecer a Dios, pero está la carne que quiere satisfacer los deseos, justamente, ¿no?, que el ser humano tiene, y los deseos sin Dios son tan retorcidos, y aquel que no está transformado por Dios
tiene a Dios en su corazón, pero todavía hay cosas que no transformó. O sea, muchas veces, siendo hijo de Dios, también como cuesta no caminar por esas veredas. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen a Dios, como decía, viven la vida como quieren, como pueden, haciendo lo que les gusta, lo que se les viene en gana, pero no así ya nosotros, aquellos que de verdad queremos obedecer a Dios. Y tengo otro versículo que viene también, dice, la Biblia destaca que Dios es la fuente de fortaleza y apoyo para aquellos que están bajo presión. ¿Y qué nos dice 2 Pedro 2:9? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Porque va a haber un día de juicio final, donde ahí el Señor nos va a pasar lista de todo aquello que hicimos, en qué veredas anduvimos caminando, si en las veredas de los impíos, de los malos, cuando ya el Señor nos advirtió que no andemos por ellas. Si no lo sabías, bueno, yo te lo comparto en esta mañana. El Señor por nada del mundo quiere que andemos en esas veredas. No nos convienen de ninguna manera. No nos conviene, aunque a veces parece que pasáramos por tontos. Parece como que vamos... Parece no, es que vamos contra las corrientes de este mundo, donde todo se naturaliza, donde todo está bien, donde ya uno no se asombra por nada, como que todo, bueno, total, son los tiempos que se viven. Son los tiempos que se viven y hay cosas que a uno le cuesta comprender, pero al tener la palabra y al tener la luz para entender la palabra, que es el Espíritu Santo, tenemos que entender que no tenemos que entrar en esas veredas, que nos vamos a perjudicar, que no, la consecuencia no va a ser buena, porque no va a ser buena. Y si entramos en esa vereda del camino de los malos, tenemos que arrepentirnos, porque el Señor siempre está para perdonarnos. Él nos ama a pesar de nuestro pecado. Él nos ama a pesar de las cosas que hacemos mal todos los días, todo el tiempo. Pero hay una cosa que hay que hacer, que es arrepentirse y volvernos a Él. No hay otra forma. No se puede andar por las veredas de los malos, hacer lo que se nos da la gana y pedir al Señor que nos bendiga. Él nos va a bendecir en cuanto y en tanto nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Y bueno, la prueba va a estar en que no volvamos a caminar por esas veredas, sino que andemos por esas veredas que Él quiere que andemos, porque somos personas que tenemos propósitos con Dios y Él quiere cumplir esos propósitos en nuestra vida. Pero pasa que si no dejamos esas veredas de los malos, el Señor va a retardar su propósito y a veces tenemos que pasar por cosas muy difíciles porque el Señor, como sea, va a cumplir ese propósito que tiene en nuestra vida. Así que en esta mañana podamos entender lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios para mí? Yo tengo tan presente en mi vida que Él tiene las mejores cosas para mí. Él dice que tiene los mejores pensamientos para mi vida. Lo mejor de lo mejor viene de Él, pero tenemos que morir a ese yo, a ese yo hago lo que quiero, a ese a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, a mí nadie me puede aconsejar. O sea, ¿quién es esta para aconsejarme? ¿Quién es este para decirme por dónde yo tengo que andar? Pero
tenemos que tener en claro que si decimos que somos sus hijos, tenemos que empezar a caminar por las veredas que Dios quiere que caminemos. Qué difícil que somos muchas veces. Estamos ahí, a un pasito de todas las bendiciones que Dios tiene. Porque Dios tiene bendiciones todos los días, para los buenos y para los malos. O sea, el sol sale para todos, para justos e injustos. La lluvia cae para todos. Qué sé yo, esas cosas de todos los días, es para todos. Pero hay bendiciones que son especiales para aquellos que somos sus hijos. Y Dios empieza a bendecirnos de una manera especial cuando obedecemos su palabra. No hay otra forma. Él, por su gracia, por su gracia nos sorprende y hace cosas increíbles para nosotros. Esto nos pasa a todos de alguna manera. Están muy ricos mis mates. Ejemplos bíblicos se pueden encontrar, ejemplos de figuras bíblicas que enfrentaron presión y demostraron fe y fortaleza. Daniel fue uno de esos. En Daniel 2:16 dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Hubo un rey que tuvo un sueño y bueno, llamó a todos los que eran adivinos, y en este caso estaba Daniel también en esa lista. Y lo que estuvo bajo presión realmente, porque él no es que sabía el sueño para interpretar, no, él tenía que saber qué soñó el rey. Pero estando bajo presión, él no se apuró. Él le dijo: dame un tiempito para que yo pueda darte no solo la revelación, sino lo que soñaste. Y así fue. Qué bueno cuando estamos bajo presión, pero no tomamos decisiones apresuradas. Eso nos lleva muchas veces, a veces nos puede salir bien, pero tampoco podemos jugar con esas cosas. Tenemos que tener el cuidado, porque nos puede salir muy mal también, que estando bajo presión tomemos decisiones que no están en el corazón de Dios. Siempre es mejor tomarnos ese momentito y consultarle a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Revelame esto. Ayúdame a salir de esta situación en que estoy viviendo. A veces no es tan fácil salir de situaciones que nos tocan vivir. En la Biblia, la presión puede ser vista como un proceso necesario. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual. Si no nos pasan cosas, muchas veces no sabemos cómo enfrentar la vida. Nos tienen que pasar cosas para saber. Yo, por ejemplo, a mi suegra pobrecita, tanto tiempo la escuché decir: cómo me duele la rodilla, cómo me duele la rodilla, cómo me duele la rodilla. Las veces que iba a visitarla, siempre estaba eso como primero: cómo me duele la rodilla. Y ella estaba bajo tratamiento médico, orábamos por ella, se la ungió con aceite, se volvía a orar, hasta que se operó. Pero el dolor siempre estuvo, a pesar de la operación, no en una rodilla, sino en las dos al final. Y pasado el tiempo, a mí me empezó a doler la rodilla, de una forma que no podía ni pisar, un dolor continuo, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y ahí, en ese lapso, hasta hoy, porque tengo la punta de un menisco roto y yo también me tengo que operar. Pero bueno, con esto que
pasó con mi mamá, que yo me tuve que venir a vivir aquí, a su casa, a Otamendi. Todo quedó para atrás. Y pensando en esos días de mucho dolor, pensaba en mi suegra, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, ya va a pasar, pero cuando le pasa a uno, ahí está, ¿no? Y esas son las cosas que nos ayudan a crecer. El dolor nos ayuda a crecer, la incertidumbre nos ayuda a crecer, las pruebas nos ayudan a crecer, los desiertos nos ayudan a crecer ahí. No queremos pasar por ahí. Yo no quiero que me duela la rodilla, ni tampoco me quiero operar, pero esto sirvió para ponerme en el lugar de otro, ¿no? En este caso de mi suegra, poderme poner en el lugar de ella y saber que lo que estaba viviendo ahora lo estaba pasando yo en carne propia. Y es ahí cuando uno puede entender, tener, como se dice, empatía con otro. Eso nos ayuda a crecer también, a comprender a las personas, a poder mirar sus problemas de otra manera, cuando pasamos por ahí también. Muy bien, a veces la presión puede indicar que una persona está siendo llamada a un propósito mayor. A veces todas las cosas que nos van pasando es porque Dios nos va llevando a esto que Él quiere que pasemos. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, vamos a pasar por todas estas cosas, pero el Señor dice que Él va a estar con nosotros. No dice que no vamos a tener aflicciones, porque pasar por las aguas, Él dice, yo estaré contigo, pero hay que pasar por esas aguas. Y si por los ríos, o sea, vamos a estar ahí a punto con el agua al cuello, pero Él dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque Él está ahí para resguardarnos, porque Él quiere que cumplamos ese llamado, ese propósito, eso que Él tiene en tu corazón, que quiere que vos alcances. Qué hermosura, ¿no? Que Dios está con nosotros y nos acompaña siempre, siempre. La presión también nos puede llevar a la perseverancia. La perseverancia en medio de la presión es una virtud. A pesar de la presión que yo pueda tener en mi vida, permanecer, seguir adelante. Y son muchas las presiones que podemos tener en nuestra vida. Presiones de todo tipo. Dice, la perseverancia en medio de la presión es una virtud importante que Dios valora. ¿Por qué? Porque a pesar de todo estamos ahí. Nos caemos, nos volvemos a levantar. Nos lastimamos, nos volvemos a levantar. Nos hacen mal, nos volvemos a levantar. Hicimos mal, nos volvemos a levantar. El Señor siempre está ahí, esperando que nos arrepintamos, por supuesto. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. O sea, la perseverancia nos lleva a tener una paciencia que quizás en otro tiempo no teníamos. Y cuando uno no tiene esa perseverancia, qué difícil que se hace, ¿no? Porque no tenemos perseverancia, entonces es como que uno abandona, deja todo. Yo quiero volver acá, a este punto, el que dice resistencia a la presión de grupo. Cuando la turba, digo yo, cuando la turba nos quiere llevar,
cuando las amistades nos quieren llevar, cuando en el trabajo o en el ámbito que nos movemos, trabajo, escuela, no sé, familia, nos quiere arrastrar para el lado que ellos van. Y quizá el lado donde ellos van, para el lado que ellos van, no es el correcto, no es el que Dios quiere. Y todo tiene un peso, pero fenomenal. El peso de las amistades en la vida de un hijo de Dios, qué peso que tiene. Qué peso que tiene en las amistades con aquellas personas que no creen en Dios. Porque uno no tiene que perder la esencia de ser hijo de Dios, la identidad de ser hijo de Dios. A mí me tienen que reconocer por ser hija de Dios, en el ámbito donde esté. Yo me acuerdo que hace unos años yo trabajé haciendo estética corporal, hacía masajes, o sea, tratamientos, piedras calientes, todo un trabajo que es como un trabajo artesanal, porque uno va trabajando los músculos del cuerpo y cómo el cuerpo va recuperando ese bienestar, eso que es tan lindo, ¿no? Que trabajen sobre esa dolencia. Qué hermoso que es todo eso. Y yo pasaba una hora, a veces un poco más, con cada persona que venía a mi gabinete a hacerse esos masajes. Pero yo me identificaba, yo plantaba bien claro quién era yo. Yo en un tiempo, por ejemplo, cuando venía un paciente, le preguntaba, ¿qué gusto musical tenía? Bueno, claro, la gente me empezó a decir, mira, a mí me gusta la cumbia, a mí me gusta el rock, a mí me gusta, no sé, el metal, el metal pesado, como dice mi esposo, todo ese tipo de música, que yo un día dije, no puedo estar en mi lugar de trabajo, a donde yo tengo que marcar la diferencia, poner lo que a las personas les gustaba. Ellos se tenían que convertir a mí, no yo a ellos, no que a mí me empiece a gustar la música que escucha las personas que no tienen a Dios, porque el que no tiene a Dios creo que jamás va a escuchar música cristiana. Y era mi oportunidad. O sea, el Espíritu Santo me hizo recapacitar rápido en estas cuestiones. Y no solo eso, sino que yo me presentaba como cristiana evangélica, cristiana, seguidora de Cristo. Y eso me llevó a tener un diálogo diferente con las personas, a que a pesar del trabajo, la gente venía, pero a veces, tan mal, tan turbada, tan enloquecida, tan sin poder aquietarse. Y ese era un tiempo donde las personas se aquietaban, donde quizás yo no hablaba una palabra mientras trabajaba, pero la música estaba haciendo ese efecto en el alma de esas personas, en la mente de esa persona, en el cuerpo de esa persona. Y fue maravilloso ese tiempo. Yo trabajé desde el 2004 hasta el 2018, creo que trabajé, sí, 18-19. Y fueron años, la verdad, donde el poder de Dios y su obra de que la gente se arrepienta de sus pecados en una sesión de masajes. Eso fue tan maravilloso. Gente que vi a lo mejor por única vez, pero esas personas se fueron con Jesús en el corazón. Yo hoy no puedo saber qué fue de esas personas, pero confío en que eso no fue en vano, que esas personas, creo yo, que estarán congregando en algún lugar, creo yo que serán felices porque tienen a Dios en su corazón. Otras que venían, no sé, una vez por semana, 2 veces por semana,
pero que venían para ser discipuladas. O sea, aproveché la oportunidad, ustedes no se imaginan cómo. Hoy lo puedo contar con alegría en mi corazón, saber que hay personas que están congregando, saber que hay personas que recuperaron a su familia, que estaban apartadas, pero que ellas se convirtieron en mi gabinete y que empezaron a crecer y de esa manera conquistaron a la familia está hoy sirviendo, he visto crecer personas de una manera increíble y era 1 hora por semana o cada 15 días y la verdad que eso fue maravilloso, como uno en medio de las personas que no creen tiene que dejar en claro que uno es hijo de Dios. No tenemos que esconder de alguna manera esto. Y si no decimos, tienen que ver que nuestra forma de ser es diferente. Personas que buscamos el bien, o sea que no estamos criticando a uno y a otro, porque eso es tan fácil. Uno se ha tenido que arrepentir tantas veces de eso, porque ha dicho algo que estaba fuera del lugar, algo que no era oportuno. O sea, uno se ha tenido que arrepentir de todas las cosas que Dios dice que son las obras de la carne, que van en contra de las cosas del Espíritu. Y nos tienen que aunque no abramos la boca, ver que no tenemos palabras corrompidas, o sea, que nuestro hablar le da la gloria a Dios. Para personas que venimos de haber vivido sin Dios muchos años, eso también es una área de nuestra vida que le cuesta esa transformación, porque lo teníamos tan naturalizado todo dentro nuestro, el decir malas palabras, el decir groserías, el decir cosas horribles, no importa quién esté, no importarnos si molestaba o no molestaba. Cómo el Señor va transformando esas áreas y va haciendo de que nuestro vocabulario cambie, que nuestro vocabulario agrade, que no sea grosero, que no sea de mal gusto, y bueno, y también nuestros actos, como Dios va haciendo de que nuestros actos sean totalmente diferentes. O sea, en la medida que nosotros vayamos dejando que Dios haga en nosotros, como el Señor va haciendo cosas increíbles. Yo creo que aquel que cree en Jesús, que entregó su vida, no es el mismo de hace un tiempo atrás, ni hace unos años atrás. Hay cambios, o sea, y eso es hermoso, porque eso va conquistando a otras personas. Personas que nos veían antes y nos veían del montón, pero que de repente, algo pasó, algo cambió. Y yo volviendo a esto justamente que estaba hablando, la presión que se vive en medio de las amistades hoy es tremendo. Les quiero hablar sobre la vida de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Fue un poderoso juez israelita conocido por su fuerza sobrehumana. Porque él fue apartado desde el vientre de su mamá para cumplir un propósito, así como nosotros. No estamos en esta vida porque el aire es libre, estamos porque primero reconocimos a Jesús como nuestro Salvador y entendemos que Él tiene propósitos maravillosos para nosotros, pero que hay que caminar por esas veredas que no nos van a llevar a cosas malas, reconocerlo a Él en todos los pasos que damos en nuestra vida y cómo ese propósito va fluyendo. Quizás Dios tiene un propósito para tu vida y es que seas una persona de oración, una persona que evangelice, una persona que enseñe, una persona que, no sé, viaje por el mundo predicando la palabra,
que no sé, tantos propósitos que Dios tiene, el propósito de ser una buena mamá, un buen papá, esos son propósitos grandes en esta vida. Y para todo eso hay que trabajar, pero hay que andar por esas veredas que no son torcidas. Él tenía una fuerza sobrehumana que se creía provenía de su cabello. Su historia narrada en el libro de los Jueces, está a partir de el capítulo 13 de Jueces, 14, 15, 16, y yo después me voy a detener en el 16, en algunos versículos. Dice, destaca su relación con Dios, su poderosa fuerza física y su caída. ¿Debido a qué? A su debilidad. Tenemos que reconocer que la fuerza de quién viene, de Dios. Nuestra fuerza no sirve ni para levantarnos. Tenemos esa fuerza de Dios que hace que, una palabra que mucho no me gusta, pero que se usa mucho, que es que nos empoderemos en Dios. Su poderosa fuerza física y su caída debido a la debilidad y a las malas decisiones. O sea, Sansón no tomó buenas decisiones, anduvo por la vereda de los malos y no le fue bien. La historia de Sansón sirve como ejemplo de las consecuencias de la desobediencia y la importancia de la fe en Dios. Su origen, la historia de Sansón, nació bajo una bendición especial de Dios, siendo nombrado nazareo, lo que significa ¿qué significa? ¿Qué significa? Que no debía cortar su cabello ni consumir ciertas bebidas. Sansón tenía una fuerza excepcional que usaba para liberar a los israelitas de los filisteos. Siempre hubo enemistad con los filisteos, ellos eran los enemigos. Los filisteos eran enemigos de los israelitas y Sansón luchó contra ellos en diversas ocasiones. Como nosotros tenemos, en este caso eran los filisteos. Nosotros hoy tenemos un enemigo declarado, una guerra declarada, que es ¿quién? Satanás y su infierno, que a veces dicen, no, yo vivo el cielo en mi casa, y otros dicen, no, yo vivo el infierno en mi casa. Es como que viviera con el mismo Satanás. O sea, fíjense ustedes, ¿no? La diferencia, ¿no? De lo que es poder vivir la gracia de Dios, el amor de Dios, las enseñanzas de Dios, y luchar en un hogar donde es derrota y derrota y derrota y derrota, porque el enemigo está instalado, y por las malas decisiones que podemos tomar. A pesar de su fuerza, Sansón era vulnerable a la seducción. Él tenía este problema, por lo visto. Y ahí aparece una chica llamada Dalila, una mujer filistea, que fue sobornada para descubrir el secreto de la fuerza que Sansón tenía. Imagínense, algo que no tenía que ser develado, pero que en esa debilidad él abrió su boca. Le abrió su boca al enemigo, y el enemigo supo por dónde atacarlo. ¿Cómo tenemos que ser cuidadosos con esto? Saber que el enemigo de nuestras almas, él nos odia. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos acecha. Él nos quiere ver destruidos. Él quiere ver destruida nuestra familia.
Él quiere que nos vaya mal, Él quiere todo lo peor para nosotros. O sea, ¿cómo tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere? Estábamos acá. El secreto de la fuerza de Sansón, ¿quién lo descubrió? Dalila. Que no era cortar su cabello, perdón. Una vez que le cortaban el cabello, la fuerza a Sansón lo iba a abandonar. Y esto, si uno hace un paralelo con la vida de uno, cuando uno corta la relación con Dios, cómo nos debilitamos, cómo volvemos a aquello que ya no teníamos que hacer, pero se debilitó nuestra fuerza en el Señor y nos sentimos que no queremos seguir, que queremos, como se dice, tirar la toalla, que no queremos saber más nada, ni de iglesia, ni de hermanos, ni de bendición, ni de nada. Es como que al perder esa comunicación con Dios, al tener esa debilidad, ya no podemos. Esto es lo que pasó. Dalila descubrió el secreto y los filisteos vinieron y le cortaron el cabello a Sansón. Y Sansón perdió su fuerza porque abrió su boca. Cuánto cuidado que tenemos que tener. ¿A quién le develamos nuestros secretos? Esos que nos pueden llevar a la perdición o que puede ser usado en nuestra contra. Qué cuidado que tenemos que tener. Yo siempre digo, si algo tenemos que contarle es a Dios. Yo sé que tenemos personas alrededor que son dignas de que confiemos. Eso es lo que uno trata. Pero hay cosas que no tienen que ser, solamente Dios tiene que saber. No sé, esa es mi manera de pensar. Quizás esté equivocada, pero qué bueno que es poder contarle eso tan íntimo, eso secreto, eso que sé que va a quedar guardado en el corazón de Dios. Seamos cuidadosos en estas cuestiones. Perdió su fuerza. O sea, una persona sin fuerza es como una persona que se desanimó, una persona que no quiere seguir. Y qué feo que es luchar con eso, con el desánimo. El desánimo es una parte que yo creo que nadie quiere pasar. Estar desanimado cuando uno no tiene, es como que le falta ese aliento de vida para seguir adelante. Al ser engañado por Dalila y tener cortado el cabello, Sansón perdió su fuerza y quedó capturado por los filisteos. Ahí el enemigo hizo lo que quiso. Realmente, en la vida de Sansón sucedió esto. El relato, yo lo voy a leer desde el versículo 15, capítulo 16 de Jueces, versículo 15 en adelante. Dice, y ella le dijo, ¿quién era ella? Dalila. ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Mire cómo ella trabajó finito para poder sacarle ese secreto que Sansón tenía. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole, o sea, esa presión que él vivió hizo de que abriera su boca. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Fíjense cómo podemos ser presionados a veces por la familia, por las amistades,
por nuestro esposo, esposa, hijos. ¿Cómo podemos ser presionados de tal forma que dice que entró en una angustia mortal? O sea, era como que o hablo o me muero. Es como que, a ver que se me bajó un poquito, ahí está. Era hablar o morir de angustia. Esas presiones a veces que vivimos que, ay, ¿cuándo se va a terminar esto? Otra vez lo mismo, otro día más igual. A este punto llegó él. Ella lo presionaba tanto, que era como que lo acosaba, no lo dejaba en paz. Qué tremendo sentirse de esa manera, ¿no? Y dice, presionando cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Qué hizo? Le descubrió, pues, todo su corazón. Ahí es el tema. Nuestro corazón lo tenemos que descubrir delante del Señor. No nos olvidemos esto. Cuando uno tiene esa comunicación con Dios, cada día, cada hora del día, porque uno no es que hace su tiempo con Dios a la mañana, lee la Biblia, ora, canta, le confiesa, le pide perdón a Dios, y no es que ahí se termina, no, uno continuamente está conectado con Dios. Quizás en el andar del día no nos arrodillamos a orar o no estamos leyendo su palabra, pero nuestro espíritu sigue conectado con Dios. Y eso es maravilloso, poder tener esa comunión todo el tiempo, preguntándole, Señor, esto está bien, esto me conviene, esto te agrada, esto no te agrada, esto va a tener buenas consecuencias, esta vereda me conviene, Señor, o es mejor. Dice que el avisado ve el mal y se esconde. Estamos avisados de no abrir nuestro corazón a cualquier persona. Estamos avisados a no caminar por esas veredas de los malos, como nos dice Dios. Y en esa vereda de los malos entra todo ese círculo. Familia, amistades, esposo, esposa, porque no están caminando ese camino que nosotros quizás estamos caminando, que es el querer ser transformados por Dios. Es una batalla, una lucha campal a veces con aquellos que son hijos de Dios en un hogar donde no se lee la Biblia, en un hogar donde no se ora, en un hogar donde no hay buen trato, en un hogar donde solo fluyen malas palabras o cosas que no son agradables, ordinarias. Qué tremenda esta parte, ¿no? Cómo uno, siendo hijo de Dios, tiene que plantarse, tiene que crecer, tiene que identificarse, tiene que dejar en claro que ya uno no quiere andar en esas cuestiones, pero a veces no es tan fácil, a veces cuesta, y a veces la turba también te lleva y te arrastra porque no tuviste esa identidad, porque no te pusiste la camiseta del Señor, porque no viviste lo que Dios te manda, y la turba te lleva. La turba te lleva. Yo siempre me acuerdo una vez que fui a comprar a la Salada, fuimos con alguna de las chicas que íbamos a la iglesia, fue como un día de paseo, no me acuerdo si compramos o no porque era imposible. Quedamos en una turba donde quedamos en el medio, no podíamos mirar ni de acá ni de acá. Era una cosa que si nos separábamos, no sé, creo que hasta hoy nos estaríamos buscando porque era una cosa impresionante la gente que había en ese lugar. No podíamos mirar nada, la turba nos llevaba. No queríamos, pero nos estaba arrastrando y llevando para donde iban esas personas porque quedamos en el medio de esa cantidad de gente.
en ese momento no podíamos decidir si íbamos para allá o para acá, porque el tema era no dividirnos. ¿Dónde nos encontrábamos después? Teníamos que volver. O sea, a veces la turba te lleva, pero aún así uno tiene que plantarse y decir, no quiero ir para ese lugar que me está llevando. Quiero yo decidir qué quiero hacer con mi vida espiritual, con mi vida en la fe. Son decisiones que uno tiene que tomar. ¿Que cuestan? Sí cuestan, porque muchas veces lo que vive la turba por ahí todavía nos puede gustar un poco. Entonces es como un recreo que uno se toma. Pero cuidado con esos recreos que nos pensamos que nos podemos tomar, porque quizás la turba nos lleve y después nos cueste volver y quizás ni siquiera volvamos. Entonces, en medio de esas presiones, como uno tiene que tener identidad. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Eso es lo que quiere el infierno mismo. Eso es lo que quieren muchas veces las personas, que te debilites. Yo me acuerdo una vez que frecuentábamos un matrimonio, fue muy triste todo lo que pasó en esa familia. Como nosotros en aquellas épocas, años, todavía no teníamos, o sí ya teníamos a Darío. Y vivimos un año acá en esta casa porque mis papás se habían ido a cuidar un campo y nosotros no teníamos casa, entonces nos quedamos a vivir acá un año. Pero ellos sabían de estas cosas, ellos habían empezado a congregar, y bueno, pero más que nada ella no, la esposa no. Y nos invitaban a su casa, a que vayamos, a que nos quedemos. Y la verdad que estuvimos muy agradecidos por esos momentos que no teníamos que volver acá a Otamendi, porque si ahora es difícil, imagínense 35 años atrás. Ustedes saben, los que nos conocen, que íbamos caminando a la iglesia muchas veces, hasta el centro. Y me acuerdo que en un momento, en uno de esos días que yo me identificaba, para mí Dios era lo más grande, sigue siendo lo más grande hoy en mi vida. A pesar de que yo a mi esposo lo amo tanto y todo el tiempo digo, te amo, Raúl Gutiérrez, sos el amor de mi vida. Eso lo hago público, pero también hago público el amor que yo le tengo a Dios, compartiendo versículos, compartiendo ratitos de esos momentos que de vez en cuando grabo. O sea, mi fe y mi amor a Dios está tan expuesto. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia, pero más amo a Dios porque Él me enseña cómo seguir en esta vida, cómo desarrollarme, cómo desenvolverme, cómo acompañar a mi esposo que es pastor, cómo ser su idónea, su mano derecha, o sea, pero yo sé que primero está Dios, después está mi esposo, después están mis hijos, la familia, los amigos. Qué bueno es cuando uno puede identificarse, dejar en claro quién es Dios en nuestras vidas y vivir a Dios en nuestras vidas, con errores, con caídas, con angustias, con tiempos difíciles, pero siempre levantándonos en el nombre de Jesús y volviendo a retomar el camino. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Acá Sansón decía, si él se rapaba, si se cortaba el pelo, dice, me debilitaré y seré como todos los hombres. Y esto habla de no querer volver atrás.
él tomó malas decisiones, Sansón, muy malas decisiones. Que no sea nuestro caso de tomar malas decisiones y volver para atrás. Volver para atrás es volver, como decimos, a la vieja vida, a las costumbres viejas, al mundo que hoy está tan revuelto y que todo está tan naturalizado, todo está bien. Si sos feliz, dale, si te gusta, dale. O sea, no hay de Dios es como que no hay nada en este mundo. Solo lo que podemos transmitir nosotros, sus hijos, la responsabilidad que nosotros tenemos ante la familia, los amigos, la sociedad, porque ya empezamos a ser esas personas que caminan como cartas, que la palabra dice que somos como cartas leídas, y uno cuando conoce al Señor empieza a caminar y bueno, a lo mejor al principio lo que van leyendo no es tan lindo, pero pasado el tiempo, al seguir siendo cartas leídas, qué bueno que cuando pasa el tiempo pueden leer cosas mejores de nosotros. Es un día a día, es un caminar con Él, es una entrega continua. Es ahí donde el Señor empieza a hacer esas cosas de transformación. Y sigue diciendo el versículo 18, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Porque esto no fue gratis, esto fue por un precio, o sea, lo entregó por un dinero, y habrá sido un dinero importante. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Esto es lo que hace el enemigo, nos quiere dormir para debilitarnos, nos quiere dormir para cumplir también su propósito en nuestras vidas, que es matar, robar, matar y destruir. Esa es la obra del enemigo acá en este mundo. Eso es lo que él quiere hacer, no solo con mi vida, sino también con tu vida. Por eso, ¿cómo cuentan las buenas decisiones que podamos tomar? Sansón tomó una mala decisión, descubrir su corazón. ¿A quién? Al enemigo. Y el enemigo no se quedó tranquilo, actuó, pero ahí, al toque. Cuando él se durmió, ella llamó a personas que, ¿qué hicieron? Le cortaron el pelo. Ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Ya quedó debilitado. Ya el enemigo lo tumbó, lo durmió, lo dejó fuera de servicio. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿No te pasó que a veces es como que el Señor se aparta y como que queda a una distancia y es como que el cielo se cerró, es como que las oraciones no tienen respuesta, es como que mi vida se empieza a desmoronar, todo por una mala decisión? Estas son las consecuencias que vivió Sansón, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. O sea, otra cosa que el diablo hace, te empieza a cegar. Te empieza a cegar. El diablo ciega
tu entendimiento, ciega, una manera de decir, tapa tus oídos, o sea, para que lo que escuches no sea lo que viene de Dios, que escuches cualquier cosa. Y especialmente te trae una ceguera espiritual, que si no te arrepentís de esas malas decisiones, esa ceguera se puede profundizar, se puede entenebrecer. La verdad que esta historia empezó tan bien porque Sansón tenía propósito, tenía una vida maravillosa para vivir con Dios, pero fue débil, abrió su corazón con las personas equivocadas y tuvo la consecuencia. El enemigo lo durmió, lo cegó, no lo dejó escuchar lo que Dios tenía para él. Cuánto cuidado que tenemos que tener que el diablo no nos debilite de ninguna manera. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta, porque eso es lo que hace el enemigo, te exhibe. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo a un joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces del Señor, clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó Israel 20 años. Qué bueno, porque a pesar de que él había tomado malas decisiones, acá pidió nuevamente que Dios lo asistiera, y Dios lo asistió. Y me encanta esta parte cuando dice: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron, entre Sora y Estaol. Qué bueno cuando nuestros hermanos vienen, en este caso, a darle una sepultura, porque hubiera quedado bajo los escombros y hubiera terminado la historia de Sansón. Pero qué bueno que en los tiempos malos siempre hay hermanos que nos asisten, en este caso en la muerte, dándole una buena sepultura, pero quizás no estamos medios muertos espiritualmente. Qué bueno cuando hay hermanos que se acercan para que nos levantemos en el nombre de Jesús. Yo siempre digo, uno nunca está solo, primero está Dios y después siempre hay, aunque sea uno, pero ese uno es el que va a ayudarnos a levantar nuestra vida. La verdad que esta historia de Sansón, se me fue el tiempo, es apasionante, ¿no? Como
uno puede errar al blanco y vivir cosas que quizás ni se imaginaba que podría vivir. En resumen, la Biblia ofrece un enfoque positivo para enfrentar la presión. Se enfatiza la importancia de confiar en Dios, buscar su guía, resistir la presión de grupo y perseverar en medio de las pruebas. La presión se considera una oportunidad para crecer y fortalecer la fe, y Dios es visto como la fuente de fortaleza y apoyo en medio de las dificultades. Qué bueno que si estás pasando por pruebas, dificultades, presión, recurras a Dios. Él es la fuente de nuestra fe, de nuestra fortaleza en medio de las dificultades. Deseo de todo corazón que si estás pasando por pruebas difíciles o por una presión, que acudas a Él. Él tiene la salida siempre, siempre. Él nos ayuda a ser mejores personas. Él nos ayuda a crecer. Él nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Pero es con Él, no es con otras cosas ni con otras personas, es con Él, es con Él. Él es sobrenatural, Él hace cosas sobrenaturales. Nadie puede hacer por nosotros lo que hace Dios, eso es sobrenatural. Así que terminando este ciclo de este mes, le doy gracias a Dios por poder compartir la palabra. Espero que haya sido clara, espero que esta palabra bendiga tu vida y nos encontramos el próximo mes en los devocionales para compartir esta que es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Y gracias por compartir conmigo. Se conectó también Estela Maris, le mando un abrazo grandote y que tenga un excelente día cada uno de ustedes.